Mayo de 2025 ha sido un mes en el que ha pasado de todo. La situación geopolítica sigue agravándose en múltiples frentes, desde Ucrania hasta Gaza, pasando por la frontera indo-pakistaní, mientras Estados Unidos, China y Rusia mueven fichas en un tablero cada vez más complicado, así que pónganse cómodos porque el análisis viene cargadito este mes. Y antes de empezar, recuerda que esta serie es posible gracias a Ceste, una empresa semipública española que apoya a las empresas en su proceso de internacionalización mediante seguros de crédito, coberturas, factoring y muchas más soluciones. Ceste cuenta además con un excelente equipo de analistas que cada semana publican las claves del riesgo país con lo más importante del panorama internacional. Puedes seguirles en el enlace que te dejamos en la descripción. Empezamos por todo lo alto. En el terreno económico, Washington y Pekín parecen haberse dado un respiro. El 12 de mayo ambas potencias anunciaron una suspensión temporal de sus aranceles recíprocos durante 90 días, aunque sigue habiendo tensión comercial y tecnológica, especialmente tras la inversión de Nvidia en Taiwán. Esta tregua supone un alivio relativo para los mercados. Sin embargo, el gigante asiático sigue aumentando su influencia global, y lo ha demostrado en América Latina. En la cumbre China-CELAC celebrada en Pekín se aprobó un nuevo plan de acción 2025-2027 acompañado de una línea de crédito de más de 8.000 millones de euros. Colombia, tradicional aliado de Washington, sorprendió al sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que puede redefinir el equilibrio regional. Por su parte, Estados Unidos ha vivido un curioso episodio en el que un tribunal federal ha bloqueado una gran parte de su política arancelaria con el resto de países. Tras la apelación de la Casa Blanca, otro tribunal permitió a las autoridades mantener en vigor los gravámenes hasta que se aclare la disputa legal que, previsiblemente, acabará en el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora. Por otro lado, en Latinoamérica, Venezuela y Estados Unidos siguen protagonizando rifirrafes. Mientras Maduro afianza sus alianzas con Rusia y China, firmando acuerdos estratégicos a largo plazo en Moscú y Shanghái, Estados Unidos critica la falta de garantías democráticas tras las elecciones legislativas y regionales del 25 de mayo. Y es que sí, en Venezuela ha habido elecciones otra vez, y el chavismo se impuso con el 82,6% de los votos. La oposición, fracturada y totalmente reprimida por el oficialismo, apenas logró representación. Por su parte, El Salvador ha dado un nuevo paso hacia la concentración del poder. El Congreso aprobó una ley que regula con dureza el funcionamiento de ONGs y medios de comunicación, imponiendo un tributo del 30% sobre sus ingresos y habilitando al gobierno a cancelar su registro en caso de afectación al orden público. Varias organizaciones internacionales han denunciado la medida como una forma de persecución institucionalizada. Pasamos a Europa, donde se celebró una nueva ronda de negociaciones en Estambul entre Kiev y Moscú, la primera con representantes oficiales de ambos gobiernos desde el inicio de la invasión. Aunque el encuentro duró menos de 3 horas y no hubo acuerdos, se logró el mayor intercambio de prisioneros hasta la fecha, 1.000 combatientes por cada lado. Moscú exige la retirada total de las tropas ucranianas del este del país, y Putin ha reiterado que solo aceptará un alto al fuego bajo sus condiciones. Washington, por su parte, ha mostrado una posición ambigua. Mientras Trump parece desentenderse del conflicto, Marco Rubio, su secretario de Estado, ha amenazado con nuevas sanciones si no hay avances. Sobre el terreno, Rusia ha consolidado su control en Rakivka y Alexandropol, mientras Ucrania, que sufría un enorme desgaste, ha sido capaz de hacer una jugada maestra y atacar parte de la flota de bombarderos rusos en una operación coordinada en la que se han empleado drones camuflados. Por su parte, Alemania estrenó nuevo canciller a principios de este mes, el conservador Friedrich Merz. También ha sido un mes electoral en el viejo continente, ya que el 18 de mayo se celebraron elecciones clave en varios países europeos. El centrista proeuropeo Nicusor Dan ganó la presidencia rumana con el 54,03% de los votos, superando al ultraderechista George Simeon. Mientras, el liberal Rafał Trzaskowski lideró la primera vuelta de las presidenciales en Polonia, pero finalmente el ultraconservador Karol Nawrocki se impuso en la segunda vuelta. En Portugal, la coalición conservadora, encabezada por Luis Montenegro, ganó las elecciones legislativas, mientras que el partido ultraderechista Chega sorprendió al obtener un 22,5% de los votos, un enorme ascenso desde 2019. Vamos ahora a Oriente Próximo, donde las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán vivieron un repunte inesperado tras una quinta ronda de contactos en Omán. Aunque persisten diferencias difíciles de salvar, ambas partes se muestran ahora abiertas a un posible acuerdo interino.
Washington contempla levantar parcialmente las sanciones si Teherán congela su programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, el reciente informe de la OIEA ha generado inquietud al revelar que Irán acumula ya más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, nivel cercano al umbral armamentístico. Mientras tanto, en Gaza, el conflicto se ha recrudecido nuevamente. El 18 de mayo Israel lanzó la operación Carros de Gedeón, con el objetivo de dividir militarmente la franja y eliminar a los remanentes de Hamás. Las incursiones terrestres han provocado un aumento del número de víctimas civiles. Aunque se permitió la entrada de ayuda humanitaria, la ONU ha advertido que es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas. A raíz de la situación, Reino Unido suspendió las negociaciones de su acuerdo comercial con Israel, y en Bruselas se discute la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel si persiste el bloqueo. Por otro lado, el presidente Trump se ha dado un buen paseo por las monarquías del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Ha sido una gira en la que cerró acuerdos millonarios en materia de defensa, energía e infraestructuras. Para sus aliados del Golfo, la visita fue una señal de respaldo ante el temor de una reconfiguración regional. Además, la Unión Europea anunció el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Siria, en un gesto que busca apoyar el proceso de reconstrucción nacional y facilitar una transición política inclusiva. No obstante, Bruselas mantendrá y ampliará las sanciones individuales contra miembros del régimen de Bashar al-Assad y grupos armados implicados en los recientes ataques contra la comunidad alawita. Finalmente, tras semanas de bombardeos, resulta que durante este mes Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo de desescalada con los hutíes, probablemente mediado por Omán y Arabia Saudí. En Asia, India y Pakistán protagonizaron un enfrentamiento que hizo al mundo contener la respiración. Lo que ocurrió es que tras los ataques sucedidos en Pahalgam en el mes de abril, un intercambio de fuego entre estos dos países ha mantenido a ambos en tensión, al borde de una escalada muy peligrosa en la que había botones nucleares por ambas partes. Afortunadamente, el 10 de mayo se anunció un alto el fuego, aunque violaciones puntuales de este siguieron ocurriendo. Filipinas, por su parte, ha reforzado su red de alianzas, firmando acuerdos de defensa con Alemania y otros países. Se especula que Francia podría ser el siguiente socio europeo en sumarse a esta amistad. Sin embargo, de puertas para adentro en Filipinas, el presidente Marcos Jr. se ha cargado a todo su gobierno tras el varapalo electoral del 12 de mayo. Por su parte, Indonesia y Tailandia han formado una nueva alianza estratégica que abarca cooperación en seguridad, energía e inversiones. El acuerdo representa un esfuerzo regional por reforzar su autonomía estratégica ante la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. Con quien no les va tan bien a los tailandeses es con Camboya. Ambos países protagonizaron un nuevo incidente fronterizo que se saldó con enfrentamientos armados el 29 de mayo. Aunque las versiones de ambos gobiernos difieren sobre el origen del choque, se confirmó al menos un fallecido y varios heridos. La rápida activación de canales diplomáticos ha evitado por ahora una escalada mayor, pero el incidente pone de manifiesto la volatilidad de una frontera históricamente disputada. En el mar del sur de China, las tensiones militares alcanzaron picos peligrosos. Beijing denunció que helicópteros de su ejército y de una armada extranjera, presumiblemente la Marina estadounidense, tuvieron hasta 11 encuentros cercanos durante el mes en las disputadas aguas del mar de la China Meridional. En algunos incidentes, los aparatos estuvieron a escasos 10 metros de distancia entre sí, maniobrando al borde del accidente. Y del sur de África saltamos al norte. Allí parece que la situación en Libia se recrudece. En mayo de 2025, Trípoli, la capital de Libia, fue escenario de una de las peores oleadas de violencia en años, desencadenada por el asesinato de Abdel Ghani al-Kikli, conocido como Ganiwa, líder del aparato de apoyo a la estabilidad, el SSA. Su muerte provocó varios enfrentamientos entre su milicia y la Brigada 444, aliada del Gobierno de Unidad Nacional, el GUN, liderado por Abdul Hamid Dabeiba. Seguimos. Malas noticias también en cuanto a datos en las regiones más desfavorecidas del continente. Por desgracia, las urgencias humanitarias golpean con muchísima dureza al continente africano. Un informe del Grupo de Respuesta Global a las Crisis Alimentarias reveló que el número de personas en el mundo que padecen hambre aguda alcanzó un récord histórico y que África concentra los casos más graves. Regiones como el Cuerno de África y el Sahel se enfrentan a una situación desesperada. Comunidades enteras se encuentran al borde de la hambruna debido a la combinación letal de conflictos armados prolongados y fenómenos climáticos extremos. Más de 295 millones de personas sufren hambre aguda en el África subsahariana, según la ONU. Las guerras, el cambio climático y la caída de la ayuda humanitaria han creado una tormenta perfecta. Y hablando de África, el expresidente Joseph Kabila reapareció en la República Democrática del Congo tras más de un año de ausencia, en un regreso cargado de simbolismo y también de polémica.
Su llegada a Goma, en la región de Kivu Norte, zona controlada por el grupo rebelde M23, ha reavivado las tensiones internas, en un momento especialmente delicado para el gobierno de Tshisekedi. Las autoridades congoleñas acusan al expresidente de connivencia con los rebeldes y de intentar desestabilizar al país con fines políticos. Mientras tanto, los contactos diplomáticos entre Kinshasa y Kigali continúan con la mediación de Estados Unidos y Qatar, pero sin avances concretos. Y hasta aquí el resumen del mes. De nuevo, gracias a Ceste por el patrocinio. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.